¿Alguna vez has mirado tu vida, tus errores, tus cicatrices y has pensado, ¿no soy suficiente? ¿Alguna vez has sentido el peso de tu pasado como un ancla que te impide navegar hacia el futuro que sueñas? Vivimos en un mundo que idolatra la perfección. Nos exige currículums impecables, historias de éxito sin fisuras y una confianza inquebrantable. Pero, ¿y si te dijera que el plan de Dios para tu vida no solo incluye tus imperfecciones, sino que las necesita? ¿Y si tus mayores debilidades fueran en realidad los requisitos secretos para tu más grande misión? Hoy nos sumergiremos en una de las historias más épicas de la humanidad para responder a estas preguntas que atormentan el alma. ¿Por qué Dios, de entre todos los hombres, eligió a un fugitivo, un asesino con problemas de ira y un hombre que se sentía incapaz de hablar para enfrentar al hombre más poderoso de la tierra? ¿Qué vio Dios en el desierto del exilio de Moisés que no podía encontrar en los palacios de Egipto? Y la pregunta más importante, ¿qué nos enseña la elección de Moisés sobre el llamado que Dios tiene para ti justo ahora, en medio de tus propias batallas y desiertos? Este no es solo un recuento histórico. Este es un viaje al corazón de la lógica divina. En los próximos minutos desentrañaremos juntos este misterio. Primero, exploraremos el príncipe roto, el pasado oculto de Moisés que lo hacía el candidato menos probable. Luego, decodificaremos el mensaje secreto de la zarza ardiente, un encuentro que redefine el poder. Después, analizaremos las 5 excusas universales que Moisés presentó y que todos nosotros usamos para huir de nuestro propósito. Y finalmente, descubriremos las 4 razones teológicas por las que su debilidad era, de hecho, su mayor calificación, dándote un mapa para reconocer y aceptar tu propio llamado divino. Prepárate, porque la historia de Moisés es un espejo, y lo que verás en él podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Para entender por qué Moisés fue elegido, primero debemos entender a quién Dios no eligió. No eligió a un general victorioso, a un orador carismático o a un sacerdote de linaje puro. Él eligió a un hombre quebrado. Moisés no era un simple esclavo hebreo. Fue criado como un príncipe de Egipto, educado en las mejores escuelas del imperio. Conocía la estrategia militar, la diplomacia, la arquitectura y las ciencias. Su mente fue moldeada por el poder, por la lógica de la dominación. Desde una perspectiva humana, estaba perfectamente cualificado para liderar, pero este poder tenía un lado oscuro. El libro de Éxodo nos cuenta que, al ver a un egipcio golpear a un hebreo, Moisés fue consumido por la ira. No fue una ira justa y controlada, fue una furia visceral que lo llevó a mirar a ambos lados y, al no ver a nadie, cometer un asesinato. Pensemos en esto. El futuro libertador de Israel, el hombre que recibiría los 10 mandamientos, que incluían no matarás, comienza su viaje adulto rompiendo ese mismo mandamiento. Es un hombre manchado de sangre, un fugitivo de la justicia. Huye de su identidad, de su pasado y de sí mismo. Durante 40 años, el príncipe se convierte en pastor en la tierra de Madián. 40 años. Piensa en esa cifra. Es tiempo suficiente para que una generación entera nazca y crezca. Es tiempo suficiente para que el mundo te olvide, para que tú mismo te olvides de quién fuiste. Este desierto no era solo un lugar geográfico, era un estado del alba. En el desierto, la arrogancia del palacio se evapora bajo el sol abrasador. La autosuficiencia se quiebra cuando dependes del próximo oasis. El ruido de la corte es reemplazado por el silencio ensordecedor de la soledad. Dios estaba despojando a Moisés de todo lo que él creía que era su fortaleza, su estatus, su educación, su fuerza física, su ira impulsiva. Lo estaba vaciando, porque Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Este es el hombre que Dios encuentra, no al príncipe de Egipto, sino al pastor exiliado. Un hombre con un trauma profundo, con un secreto vergonzoso, convencido de que su oportunidad de hacer algo grande había pasado, que su error lo había descalificado para siempre. ¿Te suena familiar? ¿Sientes que un error, una decisión, un fracaso ha puesto un punto final a tu historia? La historia de Moisés nos grita desde el pasado. Tu quebrantamiento no es tu descalificación, es el comienzo de tu preparación. Pero, ¿cómo se produce esa transformación? Nos lleva a un momento que desafía la física y la lógica, un encuentro divino en el lugar más inhóspito de la tierra. Imagina la escena, la monotonía del desierto, el mismo sol, las mismas rocas, las mismas ovejas, día tras día, durante 40 años, y de repente, algo imposible.
un fuego que arde pero no consume. Esta no es una simple maravilla, es una profunda declaración teológica. En el antiguo cercano Oriente, el fuego era un símbolo de la divinidad, poderoso, purificador, pero también destructivo. Cualquier cosa que entrara en contacto con la santidad de un dios era, por lo general, consumido. Pero este fuego es diferente. Es el fuego de la presencia de Dios que puede habitar en lo frágil, en lo común, en una simple zarza del desierto, sin destruirla. Es la metáfora perfecta del plan de Dios. Su infinita santidad y poder pueden habitar en un ser humano frágil y pecaminoso como Moisés o como tú y como yo, no para consumirnos, sino para iluminarnos desde adentro. Y desde esa zarza, Dios lo llama por su nombre. Y aquí ocurre uno de los diálogos más importantes de toda la Biblia. Moisés, abrumado, pregunta, «¿Y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, qué me responderán si me preguntan, ¿cuál es su nombre?» La respuesta de Dios es el pilar de todo. Él dice, «Ejie Asher Ejie». Comúnmente se traduce como «yo soy el que soy», pero el hebreo original es mucho más dinámico y profundo. El verbo ejie está en tiempo futuro imperfecto. Una traducción más precisa sería «yo seré lo que seré» o «yo estaré presente como estaré presente». ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios no le está dando a Moisés una definición filosófica de su esencia, le está haciendo una promesa relacional y activa. Es como si dijera, Moisés, no necesitas saberlo todo sobre mí, solo necesitas saber que para cada situación que enfrentes, yo seré lo que necesites que sea. Cuando necesites valor, yo seré tu valor. Cuando necesites palabras, yo seré tus palabras. Cuando necesites milagros, yo seré tu milagro. Mi nombre no es un sustantivo estático, es un verbo de acción infinita. Este es el punto de inflexión. El poder de Moisés no vendría de su intelecto egipcio, ni de su fuerza física, ni de su linaje puro. Vendría de su conexión con el yo seré. Su única tarea era presentarse, ser el conducto, la zarza que permitía que el fuego de Dios ardiera a través de él. Armado con esta revelación, uno pensaría que Moisés saltaría de alegría, listo para la misión. Pero no fue así. Lo que sucedió a continuación es quizás la parte más humana y relatable de toda su historia, un espejo directo de nuestras propias almas. Moisés, de pie ante la presencia infinita del Creador, hace lo que todos nosotros hacemos cuando el miedo nos supera. Pone excusas. Analicemos estas 5 excusas, porque son las mismas que susurran en nuestra mente hoy. Primera excusa. ¿Quién soy yo? Éxodo 3:11. Esta es la crisis de identidad. Moisés está diciendo, soy un fraude, un pastor olvidado, un asesino. No tengo el estatus, el currículum, la autoridad. Soy un nadie. La respuesta de Dios, yo estaré contigo. Dios no responde a la pregunta de Moisés. No le dice, eres un príncipe o eres un hombre sabio. Él cambia el enfoque. No se trata de quién eres tú, se trata de quién está contigo. Tu identidad no define la misión. La presencia de Dios en la misión define tu identidad. Segunda excusa. ¿Quién eres tú? ¿Qué les digo? Éxodo 3:13. Esta es la crisis de credibilidad. No sé lo suficiente. No soy un teólogo. No tengo todas las respuestas. Se reirán de mí. No me creerán. La respuesta de Dios, yo seré el que seré. Dios le da la revelación de su nombre. Le da la única respuesta que importa. No necesitas un doctorado en teología para compartir una experiencia con Dios. Solo necesitas señalar a la fuente de todo poder, al gran yo seré. Tercera excusa. No me van a creer. Éxodo 4:1. Esta es la crisis de la duda y el miedo al rechazo. Es la profecía autocumplida del fracaso. Moisés ya está imaginando la derrota antes de dar el primer paso. La respuesta de Dios, Dios no le da un discurso de ánimo, le da herramientas, le da 3 señales milagrosas: la vara que se convierte en serpiente, la mano que se vuelve leprosa y sana, y el agua que se convierte en sangre. Dios le dice, no dependerá de tu carisma, te daré pruebas visibles de mi poder.
Tu trabajo es obedecer, el mío es convencer. Cuarta excusa. Nunca he sido bueno para hablar. Éxodo 4:10. Esta es la excusa de la incompetencia. Moisés se enfoca en su mayor debilidad percibida, su torpeza de lengua. Es el grito de «no tengo el talento necesario». La respuesta de Dios: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Dios le recuerda a Moisés que él es el creador de la misma habilidad que Moisés cree que le falta. La debilidad que ves en ti es precisamente el lugar donde Dios planea manifestar su fuerza más espectacularmente. Quinta excusa. Por favor, Señor, envía a cualquier otro. Éxodo 4:13. Esta es la excusa final, la rendición total a la duda. Es la súplica honesta y desesperada: la tarea es demasiado grande y yo soy demasiado pequeño. Elige a alguien más calificado, más valiente, más digno. La respuesta de Dios: aquí, por primera vez, la Biblia dice que la ira del Señor se encendió contra Moisés, no porque la tarea fuera imposible, sino porque Moisés seguía mirando sus propias limitaciones en lugar de la ilimitada capacidad de Dios. Aún así, en su misericordia, Dios le provee una ayuda, su hermano Aarón, pero la misión sigue siendo de Moisés. Estas 5 excusas son las murallas que construimos alrededor de nuestro potencial, pero la historia no termina ahí. Ahora llegamos al corazón de nuestra pregunta. ¿Por qué Dios insistió con este hombre roto y lleno de excusas? El mundo elige basado en la fuerza. Dios elige basado en la disponibilidad y la dependencia. Había 4 razones cruciales por las que la debilidad de Moisés no era un obstáculo, sino el requisito fundamental para la misión. Razón 1. Para que la gloria fuera solo de Dios. El apóstol Pablo lo escribiría siglos después en 1 Corintios 1. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Si Dios hubiera elegido a un general egipcio carismático, todos habrían dicho: ¡qué gran líder! Si hubiera elegido a un orador elocuente, habrían dicho: ¡qué palabras tan persuasivas! Pero al elegir a un pastor tartamudo y fugitivo, cuando los milagros ocurrieran y el mar rojo se abriera, nadie podría decir: ¡qué grande es Moisés! Todos se verían forzados a decir: ¡qué grande es el Dios de Moisés! Tu debilidad es el lienzo oscuro sobre el cual Dios pinta las obras maestras de su poder. Razón 2. Su doble formación era única. Moisés era la única persona en el planeta con la combinación perfecta de experiencias. 40 años en el palacio le enseñaron a pensar como el faraón. Conocía los protocolos de la corte, la psicología del poder, la estructura militar y política de Egipto. No era un extraño ingenuo. Podía entrar a la sala del trono y hablar el lenguaje del poder. Pero sus 40 años en el desierto le enseñaron a depender de Dios. Lo despojaron de la arrogancia que su educación le había dado. Le enseñaron la humildad, la paciencia y la perseverancia. El desierto lo preparó para liderar a un pueblo quejumbroso a través de ese mismo tipo de terreno durante otros 40 años. Era 100% hebreo de corazón y 100% egipcio en formación. Era el puente perfecto entre 2 mundos. Tu historia, con todas sus extrañas desviaciones y capítulos aparentemente sin conexión, te ha estado preparando de una manera única para una tarea que solo tú puedes cumplir. Razón 3. La empatía nacida del sufrimiento. Un líder que nunca ha sufrido no puede comprender el sufrimiento de su pueblo. Moisés conocía la opresión desde los 2 lados. Como príncipe, la vio. Como hebreo de sangre, la sintió. Como fugitivo, experimentó el exilio y la pérdida. Su propio quebrantamiento lo ablandó. Su fracaso lo hizo compasivo. No podía liderar al pueblo de Dios como un faraón, con látigo y decreto. Tenía que liderarlos como un pastor, con paciencia y empatía. Dios permitió que Moisés fuera quebrado para que pudiera ser un sanador para un pueblo quebrado.
Tu dolor más profundo puede convertirse en la fuente de tu ministerio más efectivo. Razón 4. El poder se perfecciona en la debilidad. La torpeza de lengua de Moisés fue el recordatorio diario y constante de su total dependencia de Dios. Cada vez que tenía que hablar ante el faraón o ante el pueblo, no podía confiar en su propia elocuencia. Tenía que depender desesperadamente del «yo seré» que prometió estar en su boca. Esta debilidad lo mantuvo humilde, lo mantuvo conectado a la fuente de poder. Si Moisés hubiera sido un gran orador, podría haber caído en la tentación de confiar en su propio talento. Su limitación fue su ancla espiritual, asegurando que el poder que fluía a través de él fuera siempre puro, siempre divino, nunca contaminado por el ego humano. Y así, el viaje de regreso comienza. El hombre que huyó de Egipto como un asesino, regresa como el embajador del Dios viviente. El hombre que escondió un cuerpo en la arena, ahora se pararía audazmente ante el hombre más poderoso del mundo. La transformación es asombrosa. ¿Qué cambió? Moisés no se volvió más elocuente de la noche a la mañana. No borró su pasado. No se volvió perfecto. Lo que cambió fue su enfoque. Dejó de mirar su propia insuficiencia y fijó su mirada en la suficiencia total de Dios. Dejó de definirse por su pasado y comenzó a definirse por la presencia que lo acompañaba. Su historia es un llamado de atención para todos nosotros. Vivimos esperando a ser perfectos para empezar a vivir nuestro propósito. Esperamos a tener más confianza, más dinero, más conocimiento, más experiencia. Moisés nos enseña que el llamado de Dios no te encuentra cuando estás listo. El llamado de Dios te hace listo. No es una invitación a un puesto que ya puedes desempeñar. Es una invitación a una sociedad con el Todopoderoso, donde Él hará a través de ti lo que tú nunca podrías hacer por tu cuenta. El faraón veía a un viejo pastor con un palo de madera, pero Dios veía a un instrumento a través del cual doblaría la voluntad de un imperio y liberaría a una nación. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es si estás dispuesto a ser el recipiente. Hemos viajado desde los palacios de Egipto hasta el desierto de Madián, y nos hemos parado descalzos ante el fuego sagrado de una zarza ardiente. Hemos visto cómo un hombre quebrado, un fugitivo lleno de excusas, fue elegido no a pesar de sus debilidades, sino precisamente por ellas. La elección de Moisés no es una anomalía histórica, es el patrón operativo de Dios. Él no busca superhéroes. Busca corazones rendidos. No busca currículums impresionantes. Busca vasijas vacías listas para ser llenadas. Tu pasado no te descalifica, te prepara. Tu debilidad no es una barrera, es un puente para el poder de Dios. Tu sentimiento de no ser suficiente es el primer requisito para experimentar la suficiencia de un Dios que lo es todo. La zarza ardiente no es solo un evento en un monte lejano. Es ese momento en que Dios irrumpe en nuestra monotonía y nos llama a algo más grande que nosotros mismos, no porque seamos dignos, sino porque Él es fiel. Deja de mirar tus limitaciones. Deja de escuchar las voces de la duda. Levanta tu mirada y escucha la voz que te llama desde tu propia zarza ardiente. La voz que te promete, yo estaré contigo. Yo seré todo lo que necesites que sea. Recuerda siempre esto. Dios no buscó en Moisés a un líder perfecto, buscó un recipiente vacío. Y es en nuestra vaciedad, no en nuestra plenitud, donde su poder se perfecciona y su gloria se manifiesta al mundo. Oremos juntos. Padre Celestial, así como elegiste a Moisés para un gran propósito, te pedimos que nos guíes para descubrir y cumplir la misión que tienes para cada uno de nosotros, confiando siempre en tu poder y amor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho ver tu propia vida bajo una nueva luz, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de Una Gota de Inspiración. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros viajes al corazón de la fe. Y nos gustaría saber de ti. Deja un comentario abajo con la palabra llamado si sientes que Dios te está preparando para algo más grande, incluso en medio de tus debilidades. Leemos cada uno de sus testimonios. La historia de Moisés apenas comienza. Su enfrentamiento con el faraón no se ganó con palabras, sino con demostraciones de poder que sacudieron los cimientos de Egipto y desafiaron a sus dioses paganos.
En nuestro próximo video nos sumergiremos en uno de los capítulos más espectaculares y aterradores de la Biblia. Historia de Moisés, la explicación teológica y simbólica de las 10 plagas. Descubriremos que no fueron catástrofes aleatorias, sino un juicio divino meticulosamente diseñado contra cada uno de los dioses de Egipto. No querrás perdértelo. Hasta entonces, que la paz y el propósito de Dios te acompañen.